Bueno, hoy vamos a continuar la historia, pero vista ahora ya desde el otro lado del lago, cuando Jesús y sus discípulos lograron cruzarla. Después de que calmara la tempestad, el resto del tiempo que navegaron hasta la costa de Gadara fue realmente para disfrutar y maravillarse. Su admiración por Jesús se había multiplicado cuando calmó la tormenta que estaba hundiendo las barcas. De paso, les cuento que hoy también el relato está registrado por Mateo, Marcos y Lucas, y también vamos a ver un poco de cada uno de ellos en el relato. Creo que empezaban los discípulos a sentirse invulnerables al lado de Jesús. Si pudieron salir de esta situación extrema por su palabra, ¿quién o qué podría dañarlos? Introducimos con Mateo 8:28 y Marcos 5:1 al 2, que cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro, de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Amanecía cuando llegaban a la orilla, los primeros rayos del sol inundaban el paisaje. Todos necesitaban descansar, por eso habían cruzado el lago. Pero acabamos de leer que tan repentinamente como la tormenta los había sorprendido en el lago, otra situación aterradora los sorprendió en la tierra. ¿Notaron que Mateo dice dos endemoniados y Marcos dice uno? Bueno, les digo, los comentadores dicen que eran dos, pero entre ellos uno se destacaba claramente. Bueno, el relato dice que de repente vieron venir desde el cementerio a dos hombres que apenas se los podía reconocer como seres humanos. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con las piedras. Sin ropas, con sus cuerpos muy lastimados, con cadenas aún atadas a sus cuerpos, que eran restos de los grilletes que las autoridades habían usado para intentar inmovilizarles, pero bueno, ellos los habían destrozado. Sus cabellos desgarbados y sucios, pero lo que más impresionaba, ¿saben?, eran sus ojos. Casi ni había rastros de humanidad en su mirada. Los demonios tenían pleno control de sus mentes y de sus cuerpos. Incluso su voz, que claramente no era la de esos hombres, sino la de los demonios que los dominaban. Y estas bestias endemoniadas venían corriendo directamente hacia ellos. Claramente venían a destrozarlos. Después de semejante noche de tormenta en el lago, al ver a estos locos endemoniados corriendo hacia ellos, los discípulos entraron en pánico en forma inmediata y huyeron despavoridos para salvar sus vidas. Pero mientras corrían desesperadamente, notaron que Jesús no corría con ellos, y al buscarlo con la mirada, lo vieron. Estaba en el mismo lugar donde habían empezado ellos a correr. Jesús no huyó, se quedó parado ahí. Cuando vio a Jesús desde lejos, el endemoniado, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Ante Jesús se detuvieron como paralizados cuando él levantó su mano. Tal como lo había visto unas pocas horas atrás al calmar la tempestad, ahora había detenido a estos dos endemoniados. Estas bestias humanas echaban espuma por la boca. Estaban furiosos e impotentes, como si una fuerza sobrenatural les impidiera acercarse más a Jesús. Los discípulos casi no podían dar crédito a lo que veían sus ojos. Jesús los había detenido y era el que estaba dominando la situación. Temerosos aún, se fueron acercando a la escena y pudieron ser testigos privilegiados de este enfrentamiento sobrenatural. Jesús ordenó a los demonios que dejaran en paz a esos hombres. Y estos, al comprender vagamente que podían ser liberados por los demonios que los dominaban y atormentaban constantemente, cayeron de rodillas ante Jesús para adorarlo.
Pero al tratar de hablar y pedir misericordia a Jesús, la voz que salió de sus labios no era la de ellos, sino la de los demonios que los controlaban. Estos demonios estaban acostumbrados a hacer lo que deseaban con los incautos que caían en sus garras. Nadie podía hacerle frente. Pero esta mañana sabían que se enfrentaban a alguien con mayúscula, que tenía autoridad sobre ellos y que de ninguna manera podrían resistir a su palabra. Por eso trataron de destrozarlo primero, pero fueron detenidos por un poder superior y ahora solo les quedaba negociar una derrota en los mejores términos posibles. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Les cuento que una legión romana estaba compuesta por 4.000 a 6.000 hombres de infantería, perfectamente entrenados y equipados con las mejores armas de la época. Esto nos da una idea de la multitud de demonios que estaban utilizando estos cuerpos de estos pobres hombres, ¿no? Dice el versículo 10 al 12 que con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Y Jesús se los permitió. Y por eso el relato continúa en el versículo 13. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran unos 2.000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que pasaba. Nos dice entonces que los cuidadores no pudieron hacer nada para detenerlos. El acantilado hacia el cual corrían tenía una gran altura y allá abajo, estaba el mar de Galilea. Los cerdos corrieron desesperadamente hacia ese lugar y lejos de detenerse al llegar ahí al borde del acantilado, corrieron sin titubear. Y de esa manera, en unos pocos minutos, todos los cerdos cayeron al mar y allí murieron ahogados. Los cuidadores jamás habían sido testigos de cosas semejantes. Mientras estos hombres huían hacia la ciudad, al lado de Jesús ocurría algo maravilloso. Los dos hombres que habían sido el terror de la región estaban ahora sentados a los pies de Jesús, en su sano juicio e infinitamente agradecidos a su Salvador. Los discípulos que habían llegado nuevamente al lugar se miraban asombrados. Jesús es maravilloso, se decían uno al otro. Apenas podían reconocer a estos hombres. Los liberados se metieron en el lago y se bañaron. Luego los discípulos les dieron un poco de sus propias ropas, ya que ellos estaban desnudos. Estaban todos disfrutando de estos momentos maravillosos cuando la gente del pueblo empezó a llegar al lugar, avisados de lo que había pasado por el testimonio de los cuidadores de cerdos. Primero llegaban hasta el lugar con cuidado. No era un lugar que frecuentaban porque la zona de los endemoniados era zona que ellos dominaban y nadie se acercaba. Casi no podían dar crédito a lo que estaban viendo cuando llegaron hasta ahí. ¿Quién era este Jesús que había liberado a estos hombres de los demonios que los dominaban? ¿Era alguien más poderoso que los demonios, acaso? Realmente daban ganas de alabar al poderoso Dios que había liberado a estos hombres y a la región de estos demonios. Pero 2.000 cerdos habían muerto ahogados luego de caer del acantilado. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Entonces sucedió algo increíble. En vez de alabar el poder de Dios, le rogaban que se vaya de la región, que suba al barco y que desaparezca. Lo hicieron con mucho cuidado y respeto, por supuesto, porque sabían que si no habían podido expulsar a los demonios, mucho menos iban a poder expulsar a alguien superior a ellos, que era este personaje que había expulsado a los demonios y que había demostrado ser infinitamente más superior que ellos. Versículos 18 y 19 dice que mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti. Es llamativa la reacción de Jesús frente a esta situación, ¿no? Porque él pudo haber conversado con la gente del pueblo y tratar de hacerlos razonar de lo importantísimo que acababa de ocurrir, que se den cuenta de lo que él podía hacer en favor de ellos, pero Jesús tenía un plan mejor. Sabía muy bien que las personas tenemos nuestros tiempos para tomar decisiones
y somos muy lentos para obrar con sabiduría. Por eso, entristecido por el pedido de esta gente, pero sin discutir con ellos, se retiró junto a sus discípulos hacia los botes en que habían llegado. Pero al subir a los botes, los que habían sido liberados por los demonios, les rogaban que no los dejasen ahí. Sin embargo, Jesús no les permitió subir con ellos a los botes. ¿Saben? No siempre podemos entender a Jesús. Estos hombres necesitaban desesperadamente seguir a su lado. No estaban preparados para enfrentar solo la vida en la sociedad que tan malos recuerdos tenía de ellos. ¿Cómo podían reinsertarse en semejante sociedad? Pero Jesús les dijo, quédense aquí, cuéntenle a sus familias y vecinos las maravillas que Dios hizo en sus vidas. Seguramente hubieran preferido ir con él, pero obedecieron su palabra. Dice el versículo 20, así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. No se equivocaron. La indicación de Jesús encerraba una bendición muy superior a la que hubieran recibido si iban junto con él. Durante años ellos habían sentido fluir por sus mentes y sus cuerpos el poder de Satanás. Eran sus instrumentos más destacados en la región. Ahora, al cumplir la instrucción de Jesús, comenzaban a experimentar algo que jamás habían sentido en todas sus vidas. Al compartir con su familia lo que Jesús había hecho para salvarlos, empezaron a sentir un poder diferente fluyendo a través de sus mentes y sus cuerpos. Ahora estaban siendo instrumentos de Dios y no de Satanás. Ahora podían decir lo que creían que jamás podrían llegar a pensar. Somos libres, porque Jesús nos libertó. Contaban lo que habían sido bajo el dominio de los demonios, mientras que toda la gente que los rodeaba en aquellos tiempos podían escapar y vivir lejos del territorio donde ellos estaban. Los endemoniados vivían ahí, ellos no podían escapar, ya que los demonios vivían dentro de ellos. Sus días eran noches y sus noches infiernos. Nada podían hacer por sí mismos. Los demonios se gozaban de maltratarlos y torturarlos. Jamás olvidarían esa mañana en que se abalanzaron sobre el hombre que bajó del barco y no se escapó como los demás lo hacían. Nunca habían sentido tanta furia de los demonios contra un solo hombre hasta que entendieron el porqué. Ningún otro hombre los había podido detener. Este hombre sí. Nada pudieron hacer para lastimarlo. Se habían encontrado con alguien superior. Jesús sí fue rechazado en Decápolis, pero los hombres sanados por él quedaron allí y no paraban de contar a su familia y al vecindario y a toda la región el milagro que Dios había hecho en sus vidas. Su testimonio era arrasador porque todos los conocían. Sabían que estaban totalmente perdidos y que era imposible liberarlos, pero Jesús los liberó. Pasaban los días y semanas y los hombres que habían aterrorizado a la región ahora eran los evangelistas de Jesús. Recorrieron toda Decápolis contando lo que Dios había hecho por ellos. Es cierto que no habían hecho un curso doctrinal, su conocimiento de las Escrituras era nulo, pero conocían a Dios, ese Dios que cambió el rumbo de sus vidas, y ya habría tiempo de aprender las doctrinas y las Escrituras. Estos hombres contaron su alegría y esperanza a toda la región, y la llevaron al punto en que todos lamentaron profundamente haber expulsado a Jesús y deseaban de todo corazón que volviera otra vez a sus tierras. Así son las cosas cuando Jesús está presente. Ojalá que como Él cambió definitivamente el destino de estas dos personas y de este pueblo, pueda cambiar también tu vida y la mía. Que Dios te bendiga.